Nazis, dominación mundial, el Tercer Reich, la perversa visión de un hombre. Hitler fue derrotado en 1945, aunque sus retorcidos ideales aún perduran. Durante décadas ha habido rumores de que miembros claves del círculo más cercano a Hitler escaparon de la caída de Berlín, puede que incluso el propio Führer. Pero, ¿dónde fueron y cuál era su plan? Hoy en día, muchos temen que una nueva generación de nazis esté influenciando a nuestros gobiernos, nuestros negocios y nuestro dinero. Si Hitler fingió su suicidio, como muchos expertos creen, ¿pudo haber encontrado una nueva base de operaciones y empezó de nuevo? ¿Se está reconstruyendo el partido nazi? A continuación, revelamos la verdad oculta tras los nazis de hoy en día y revelamos la enigmática red de seguidores de Hitler. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. 1 de mayo de 1945. El mando alemán anuncia la muerte de Adolf Hitler y su esposa Eva Braun después de que supuestamente se suicidaran en su búnker. En 1947 no sabíamos si Hitler estaba vivo o muerto. Aceptamos la palabra de los soviéticos, pero décadas después supimos que su palabra no era fiable. El FBI tiene un amplio archivo sobre él, que trata sobre el posible aspecto que podía tener tras la guerra y lo que podía estar haciendo. En 1947, el gobierno y el ejército tendrían que haberse tomado aquello un poco más en serio. Hasta el día de hoy no se ha presentado el cuerpo de Hitler como prueba de su muerte, así que ¿qué le sucedió realmente? La Operación Paperclip fue un acuerdo de colaboración entre la Unión Soviética y Estados Unidos para repartirse los científicos nazis. Eran personas increíblemente inteligentes y mediante ese acuerdo, Estados Unidos se llevó a unos y la Unión Soviética a otros. Se les concedió inmunidad total para cualquier crimen de guerra que pudieran haber cometido. Se les permitió vivir en suelo estadounidense y trabajar para el gobierno. ¿Quién mejor para reclutar a científicos nazis que el propio Hitler? Si Hitler asesoró en la Operación Paperclip tras la guerra, ¿dónde se encontraba en ese momento? Muchos expertos creen que Hitler huyó de Berlín junto con Eva Braun y con la ayuda de una red clandestina de simpatizantes nazis logró llegar a Argentina, donde vivió oculto. A finales de los años 40, muchos testigos afirmaron haber visto a Hitler en el sur del país. Dada la amplia comunidad de refugiados nazis que había en la zona, la presencia del Führer es muy posible. Es inevitable pensar que existe una conexión con los rumores de que Hitler seguía con vida. Según testigos presenciales, Hitler volvió a vivir como un hombre corriente. ...21 de septiembre de 1945... El FBI emite un informe secreto sobre Adolf Hitler en el que se afirma que Adolf Hitler desembarcó de un submarino en Argentina y que se oculta en las estribaciones del sur de los Andes. ¿Permitió el FBI que Hitler permaneciera escondido o lo usó en provecho propio en una campaña de desinformación de la Guerra Fría contra los soviéticos? Década de 1970. 30 años después de la supuesta muerte de Hitler, el director del FBI, Edgar Hoover, reúne archivos clasificados sobre la localización y actividades del líder nazi. Esos archivos apoyan la increíble teoría de que Hitler está vivo. ¿Por qué y cómo mantuvo Hoover esta información en secreto? ¿Cuál era su plan? Berlín, 1945. Un hombre llamado Guido Bernardi escribe una carta al FBI diciendo que tiene pruebas irrefutables de que Hitler no murió en su búnker, como se dijo. Era una carta muy extraña en la que decía básicamente que Hitler había salido clandestinamente de Alemania
que seguía viviendo en un submarino alemán. Se trataba de una carta realmente asombrosa. La pregunta es, ¿se la tomaron en serio? Poco después, Bernhardi desaparece sin dejar rastro y la carta es destruida. ¿Fue Guido Bernhardi silenciado para proteger la conspiración entre Adolf Hitler y el FBI? De ser así, ¿qué impulsaba al FBI a negociar con el líder nazi? A continuación exponemos la información del FBI sobre la localización de Hitler y revelamos el programa de protección gubernamental de la descendencia secreta de Hitler en Teorías de la Conspiración. La huida encubierta de Hitler de Alemania a Argentina. Una comunidad nazi secreta protegida por el FBI. ¿Engañó la Alemania nazi al mundo entero fingiendo el suicidio de Hitler para prepararse para una nueva guerra en el siglo XXI? La derrota de Alemania en 1945 fue un duro golpe para los planes nazis de dominación mundial. Pero la red clandestina de simpatizantes del Tercer Reich era demasiado grande y fanática para ser aplastada por medios militares. La Marina y el Servicio de Inteligencia buscaron a criminales de guerra nazis por toda Sudamérica. ¿Logró Hitler incluir al FBI en su círculo más próximo y conspiró con ellos para mantener vivo su sueño de un mundo ario? La revelación de un extraño encuentro en la costa argentina ofrece pruebas irrefutables. 2 semanas y media después de la caída de Berlín, un submarino alemán llega en plena noche a la península de Valdés, en el sur de Argentina. De él sale Adolf Hitler. Un informe sobre la huida de Hitler recoge la llegada de un submarino, la preparación de caballos y un viaje de un día hacia las estribaciones del sur de los Andes, donde Hitler se refugia en un rancho. Cuando se hace el informe, la fuente del FBI está oculta en Estados Unidos. Si agentes del FBI ayudaron a Hitler a huir a Argentina, sería sin duda una de las mayores conspiraciones internacionales de todos los tiempos. Pruebas de que Estados Unidos protegió al dictador provocarían un fuerte impacto en todo el mundo. La idea de una comunidad nazi a la que pudieran haber huido los altos cargos y los científicos era aterradora. Pero, ¿ayudó y apoyó el gobierno de Estados Unidos al mayor loco de la historia o el FBI simplemente le siguió el rastro? A finales de los años 40, Argentina era la nueva base del Tercer Reich. Incluso de haberlo querido, el FBI no habría podido obligar al gobierno argentino a entregar a los fugitivos sin provocar un conflicto internacional que habría implicado a la agencia en la huida de Hitler. Es decir, pensamos que ganamos la Segunda Guerra Mundial, pero había otro reino, con nazis que podían destruir el planeta. ¿La intervención del FBI para ayudar a esconder a Hitler en Argentina dejó a Hoover sin poder actuar? ¿O era otra cosa lo que lo frenaba? Bin Laden era una amenaza y Estados Unidos le dio caza. Saddam Hussein era una amenaza e hicieron lo mismo. ¿Por qué trataron a Hitler de forma diferente? Existen cientos de páginas de informes del FBI sobre Hitler después de la guerra, pero uno de ellos plantea inquietantes preguntas. 28 de junio de 1946. Un agente especial del FBI contacta con una persona no identificada en un callejón de Filadelfia. El contacto le entrega información clave sobre las actividades encubiertas de Hitler en Argentina. El archivo secreto contiene una lista de 200 nazis importantes que huyeron de Alemania y cruzaron el Atlántico. Incluye un mapa con las rutas de navegación secretas entre Argentina y la costa este de Estados Unidos. Y por último, un cuaderno titulado La Organización de la Cruz de Hierro, con detalles de una red clandestina nazi que opera en la zona de Filadelfia. ¿Planeaba Hitler plantar en secreto la semilla de un nuevo partido nazi en Estados Unidos? De ser así, ¿existe aún la Organización de la Cruz de Hierro? Muchos expertos creen que Hitler hacía mucho más que ocultarse en Sudamérica. Tenía movilidad y permanecía en activo. Además, estaba obsesionado con derrocar a la nueva superpotencia mundial, Estados Unidos.
En 1947 enviaron esta carta al general Clay, del ejército de Estados Unidos, indicando no solo que Hitler estaba vivo, sino que estaba decidido a atacar varias ciudades estadounidenses, británicas y otros puntos claves del mundo. Tras la guerra, la imagen de Hitler, el tirano, seguía fresca en la memoria de Estados Unidos, junto con la pesadilla de lo que podría pasar si conseguía llegar a Estados Unidos. La pregunta es, ¿lo logró? Agosto de 1946. Hitler es visto en un restaurante de Washington. Una nota en el archivo del FBI dice: Hitler no está muerto. Está aquí, en Washington, D.C. La flota de submarinos alemanes tenía tanta facilidad para llegar a las costas de Estados Unidos que, al final de la guerra, un submarino alemán emergió en el río Delaware, junto a Camden, y se rindió. Parece la trama de una película de Hollywood, pero hay pruebas innegables que apoyan esta teoría. En los años 40 y 50, Hitler tenía aliados por todos los Estados Unidos. Pero había un motivo mucho más oscuro para su visita a la capital. Tras la guerra, la mayor amenaza para la seguridad nacional no eran los nazis, sino la Unión Soviética. Y nadie conocía las tácticas secretas de Stalin mejor que su archienemigo Hitler. Para Estados Unidos, no había mejor agente encubierto en la Guerra Fría contra el comunismo que Adolf Hitler. Archivos secretos del FBI detallan las visitas de Hitler a Washington y Filadelfia, donde algunos expertos creen que fue reclutado por las autoridades estadounidenses. Pero, ¿se infiltró Hitler en Estados Unidos con la ayuda del gobierno? ¿O lo hizo con la ayuda de una familia de la que apenas sabemos nada? A continuación, revelaremos el secreto de la increíble influencia de Hitler sobre Estados Unidos en Teorías de la Conspiración. Submarinos que transportan a nazis en secreto a las costas estadounidenses. Un siniestro sindicato clandestino. Y el hombre que lo empezó todo. ¿Logró Adolf Hitler crear una red nazi en los Estados Unidos? Hay quien cree que Hitler dejó un heredero antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es posible que tuviera un hijo? Aunque los detalles siguen rodeados de misterio, los informes sobre el hijo que tuvo en Francia durante su servicio en la Primera Guerra Mundial son difíciles de rechazar. ¿Su nombre? Jean-Marie Lauré. Lauré, nacido en 1918, pasó la mayor parte de su vida sin saber que Hitler era su padre. Luchó por su Francia natal contra el ejército de su padre en la Segunda Guerra Mundial. Las afirmaciones de Lauré sobre Hitler son rechazadas por muchos, pero para otros, el mero pensamiento de que el ADN de Hitler se transmita de generación en generación es alarmante. Daría lugar a la dominación mundial por una raza que se creía superior y que exterminaba todo lo que se interponía en su camino para crear un nuevo orden mundial. ¿Podría existir un segundo Hitler en forma de nieto o bisnieto, dispuesto a hacerse con el poder tras una guerra o una crisis económica? ¿Hay otros familiares a los que temer? Según los informes, el dictador alemán cuenta con todo un clan de parientes y descendientes que viven en Estados Unidos. Al final de la guerra, muchos huyeron de Europa a Estados Unidos. ¿Por qué se sintieron seguros en el país que lideró la guerra contra su infausto pariente? ¿Les ofreció asilo el gobierno de Estados Unidos? Hitler vio el hundimiento económico de Alemania tras la Primera Guerra Mundial como su gran oportunidad para unir a la nación bajo el estandarte del nazismo. Hoy, el mundo entero está sumido en una gran crisis económica de proporciones sin precedentes. ¿Se está preparando el escenario para un nuevo Hitler? En una ocasión, el canciller proclamó que el Tercer Reich duraría 1000 años. Al prepararse para la guerra, Hitler sabía que Estados Unidos sería un poderoso enemigo. Pero en los rincones más oscuros de su mente, quizás creyó que Estados Unidos también sería un poderoso aliado. Solo necesitaría a un hombre de dentro con el poder suficiente para poder convencer al gobierno de aceptar su visión nazi.
Algunos expertos creen que ese hombre era William Patrick Stuart Houston. Nacido en Liverpool en 1911, Stuart Houston era el sobrino del Führer, William Patrick Hitler. En los años 30 se muda a Alemania para aprovecharse del ascenso de su tío al poder. El Führer lo coloca como banquero. Insatisfecho, Stuart Houston amenaza con chantajear a Hitler, revelando a la prensa historias familiares potencialmente perjudiciales. Se ve obligado a huir de Alemania, tras lo cual se rumorea que trabajó como agente secreto británico. En 1944, inesperadamente, se alista en la Marina de Estados Unidos. ¿Por qué William Patrick Hitler se alistó en las Fuerzas Armadas estadounidenses? ¿Y por qué confió Estados Unidos en un familiar de Hitler que había formado parte de su círculo íntimo? ¿Ofreció información secreta sobre su tío o intentaba infiltrarse en Estados Unidos? Actualmente, la retorcida visión de Hitler aún perdura. Los fanáticos del pasado han sido sustituidos por el partido nazi estadounidense, los cabezas rapadas neonazis y otros grupos racistas. Para la mayoría no son más que un grupo minoritario sin oportunidad alguna de ganarse el apoyo popular. Pero pruebas recientes revelan que esta nueva generación de nazis trama su vuelta al poder. ¿Existe una nueva amenaza nazi en Estados Unidos? ¿Y podrían volver los pecados de la nación para atormentarnos? Pruebas recientes muestran que los nazis podrían estar amenazando el mismísimo corazón de la seguridad nacional de Estados Unidos. Según un artículo de 2012 de Reuters, en la última década ha aumentado el número de nazis y otros supremacistas blancos en el ejército de Estados Unidos. Pero estos soldados nazis no están interesados en combatir para su país. Según las fuentes, los líderes nazis estadounidenses aprovechan la oportunidad para animar a sus jóvenes seguidores a alistarse con el único propósito de aprender a matar. Una capacidad que pondrán a prueba en una guerra de razas que, según el movimiento, no tardará en llegar. En 2008, un informe del Departamento de Justicia detallaba que la mitad de los activistas de extrema derecha tienen experiencia militar. Las SS no solo era una rama del ejército nazi. Las SS solo admitían auténticos creyentes, personas que creían en la superioridad de la raza aria, personas que mataban cuando se les ordenaba. Por ahora, los nazis estadounidenses siguen divididos en pequeños grupos al margen de la sociedad. Pero, ¿y si esta nueva generación de soldados nazis se uniera bajo un solo líder carismático como Hitler? Un líder descendiente del mismísimo Führer podría hacer una llamada a las armas. ¿Pagará Estados Unidos el precio por sus negociaciones secretas con los nazis? Solo el tiempo lo dirá. Teorías de la conspiración.